Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según en cuándo estén viendo esta clase. Hoy vamos a ver aparato digestivo, ¿sí? Ya habíamos hablado la otra vez en clases algo sobre este aparato. Y lo que les pido, como siempre, es que ustedes no se queden solamente con lo que se dice hoy en la clase, sino que complementen con el libro, con la bibliografía, todo. Porque acá en el Power siempre son cosas resumidas, ¿sí? De los temas, pero tienen que completar siempre con el Power y las guías de estudio que les dejo, ¿sí? Bien, vamos a empezar a proyectar. El aparato digestivo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había una diferencia entre sistema y aparato? Un sistema es un conjunto de órganos que cumplen una función en común dentro de nuestro cuerpo. El aparato también es un conjunto de órganos, pero que cumple una función mucho mayor, mucho más grande que lo que permite un, un sistema, ¿sí? Esa es la diferencia entre aparato y sistema. Bien, este aparato digestivo, ¿sí? Es el que provee energía química a nuestro cuerpo, o sea, un aporte calórico. ¿Por qué? Porque nuestras células, al igual que nosotros, necesitamos alimentarnos para poder cumplir funciones y sobrevivir y vivir, ¿sí? Las células necesitan nutrientes y estos nutrientes los va a aportar el aparato digestivo. El aparato digestivo es un tubo continuo, ¿sí? Que mide en una persona viva de 5 a 7 metros y en un cadáver donde están distendidas sus paredes de 7 a 9 metros. 5 a 7 metros en una persona viva eh, mide gracias a la tonicidad de los músculos. ¿Qué significa la tonicidad o el tono muscular? Es esa contracción sostenida que tienen que estar los músculos, como todos los músculos de nuestro cuerpo, como el músculo esquelético, como los músculos lisos, ¿sí? Bien, este aparato digestivo está constituido por dos grandes grupos de órganos. Están los órganos propios del tracto gastrointestinal o tubo digestivo, que es este tubo que yo les digo que mide entre 5 a 7 metros, que comienza en la boca y finaliza en el ano. Y tenemos estructuras como la boca, parte de la faringe, como por ejemplo la bucofaringe u orofaringe, la laringofaringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado con sus tres porciones, el intestino grueso con sus porciones, el recto y finaliza en el ano. Pero no solamente el aparato digestivo está constituido por este conjunto de órganos, sino que también está constituido por otros órganos, conjunto de órganos que se llaman órganos digestivos accesorios, como son los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado y la vesícula biliar y el páncreas, ¿sí? Y acá, si nos fijamos, vemos una mujer, tenemos la boca, las glándulas salivales, glándula parótida, submaxilares, el esófago, el estómago, hígado, vesícula biliar, la primera parte del intestino delgado, las otras partes, intestino grueso, ano, etcétera, ¿sí? Bien, como todos los órganos de nuestro cuerpo, necesitan estar protegidos, ¿sí? ¿Y quiénes protegen? Las protegen unas capas, que en este caso en el tubo digestivo se llaman túnicas, ¿sí? Y hablando desde lo que es la luz, cuando lean la luz de un órgano, es ese espacio eh, hueco que tiene el órgano, ¿sí? Esta es la luz del tubo digestivo, ¿sí? Desde la luz, desde el interior hacia el exterior, tenemos la mucosa, la submucosa, la capa muscular o muscularis
y la capa serosa, ¿sí? La capa mucosa, que está íntimamente relacionada con la luz de este tracto gastrointestinal, que la reviste interiormente, esta mucosa está compuesta por una capa de epitelio, ¿sí? Epitelio, o sea, de tejido epitelial, una capa de tejido conectivo, perdón, que se llama lámina propia, y una fina capa de músculo liso que se llama muscularis mucosae, ¿sí? El epitelio de esta mucosa, en la boca, en la faringe, en el esófago y en el conducto anal, este epitelio es epitelio pavimentoso estratificado no cretinizado, ¿sí? ¿Y qué cumple? ¿Qué función cumple? Una función de protección. Ahora, a nivel de estómago y intestinos, es epitelio cilíndrico simple. ¿Por qué? Porque lleva a cabo funciones de secreción y de absorción, ¿sí? Acá, en este epitelio, hay localizadas células epiteliales, hay células exócrinas que secretan moco hacia la luz de este tubo digestivo y diversas células endócrinas, ¿sí? Que se las conoce en el sistema digestivo enteroendocrinas. Estas células enteroendocrinas, perdón, liberan hormonas, ¿sí? Luego tenemos la lámina propia. La lámina propia tiene tejido conectivo areolar, contiene muchos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Estos son los que nutren a este epitelio, porque recordemos que el epitelio no es avascular, ¿sí? Y sostiene al epitelio y lo fija a la capa muscular de la mucosa, ¿sí? O sea, esta lámina propia fija el epitelio a esta capa muscular, ¿sí? Tiene muchos tejido linfático, tiene esta mucosa, que en este se conoce como MALT, acá por su sigla en inglés, tejido linfático asociado a la mucosa, ¿sí? ¿Qué le permitía el tejido linfático? Si recordamos, el tejido linfático drena, ¿sí? Drena los, el agua, perdón, el agua, todo lo que tiene que ver con las soluciones acuosas, las drena para que éstas no se acumulen, ¿sí? Y también provee defensa al tejido linfático, porque recordemos que el tejido linfático tiene linfocitos, linfocitos B y linfocitos T, ¿sí? Y protegen a esta mucosa de enfermedades. Y después viene la capa muscularis mucosae, tiene fibras musculares lisas. Forma en la, se forma en la mucosa del estómago, en el intestino delgado, gran cantidad de pequeños pliegues. Esta capa muscular es la que cuando veamos el estómago tiene como repliegues, así como si estuviera arrugadito. Es gracias a esta capa muscularis que se ve así. Y estos pliegues que están en el estómago como en el intestino, lo que permite es la mayor absorción de todos los nutrientes. Y la digestión, aumenta la digestión y absorción, ¿sí? De los nutrientes. Luego tenemos la submucosa, ¿sí? Por debajo de la mucosa, por debajo significa por debajo de la mucosa, que está compuesta por tejido conectivo areolar, que une la mucosa a la muscular, ¿sí? Tiene muchos capilares sanguíneos y linfáticos que reciben las moléculas del alimento absorbido, ¿sí? Y tiene una extensa red neuronal del sistema nervioso entérico que se llama plexo submucoso. ¿Por qué plexo? Porque recordemos que el sistema nervioso entérico se organiza en plexos. Y en este caso, como está dentro de la capa submucosa, se lo conoce como plexo submucoso.
este que está acá, plexo submucoso, ¿sí? Vemos acá los nervios. Este plexo submucoso también se llama de Meissner, plexo de Meissner, ¿sí? También hay glándulas en esta submucosa y tejido linfático. Esto de los plexos lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos bien de lo que es sistema nervioso entérico. Después sigue la capa muscular, las musculares o muscular, donde la boca, la faringe y el esófago superior y medio contienen músculo esquelético, ¿sí? Este músculo contiene músculo esquelético. Y ¿se acuerdan que cuando vimos sistema esquelético, sistema muscular, el músculo esquelético es de acción voluntaria, ¿sí? Entonces, la boca, la faringe y el esófago superior, la parte superior del esófago y la parte media del esófago, tienen músculo esquelético porque produce la deglución voluntaria. Nosotros decidimos tragar el alimento, ¿sí? ¿O no? Pero ya a la parte, perdón, la parte, el esfínter anal también está compuesto por músculo esquelético. Los esfínteres, recordemos, que son esos anillos que permiten la salida de algunos productos hacia algún lado. En este caso, es un anillo que permite el paso de las heces hacia afuera. Y este anillo está compuesto por músculo esquelético porque es de acción voluntaria. Nosotros decidimos cuándo defecar o no defecar, ¿sí? El resto del tubo digestivo está compuesto por músculo. Esta capa muscular es músculo liso, el que es de acción involuntaria, que yo no decido, ¿sí? No decido que empiece la digestión o que pare la digestión, ¿sí? Entonces recordemos, en la boca, la faringe y el esófago superior y medio y el esfínter anal es músculo esquelético, esta capa muscular. En cambio, en el resto del tubo digestivo es músculo liso. Y esta capa muscular tiene músculos circular y músculo longitudinal. ¿Por qué circular? Y porque las fibras se disponen en forma circular y longitudinal porque las fibras de este músculo se, se, eh, se disponen en longitud, ¿sí? Y luego tenemos la última capa, la capa más externa, que es la capa serosa. La capa serosa está compuesta por tejido conectivo areolar y epitelio, ¿sí? Esta membrana serosa está compuesta, como dijimos, tejido conectivo areolar y epitelio pavimentoso simple. Que en este caso, este epitelio pavimentoso simple se conoce como mesotelio. Meso de medio y telio de epitelio, ¿sí? También, la serosa también se la conoce como el peritoneo visceral. Vamos a ver que hay una membrana enorme que cubre a alguno de los órganos del aparato digestivo, que es el peritoneo. Y la capa serosa es la capa del peritoneo visceral, ¿sí? Es como cuando veíamos corazón, ¿se acuerdan? Que el pericardio visceral era el epicardio también. Bueno, acá pasa lo mismo. El peritoneo visceral es la serosa de lo que es la capa eh, más externa del tubo digestivo. El esófago, ¿sí? Es el que carece de serosa. No tiene serosa, ¿sí? No tiene capa serosa. Lo que tiene es una simple capa de tejido conectivo areolar que se llama adventicia. Adventicia con D. Adventicia. Y forma la capa más superficial de este órgano, ¿sí? El esófago no tiene serosa, tiene adventicia, que es tejido conectivo areolar también, ¿sí? Esas son las
las cuatro capas de este tubo digestivo, el plexo submucoso, perdón, y me olvidé el plexo mientérico, miren, me olvidé del plexo mientérico. El plexo mientérico se encuentra dentro de lo que es la capa muscular, ¿sí? Dentro de lo que es la capa muscular se encuentra el plexo mientérico y el plex, también se conoce como plexo de Auerbach. Y el plexo submucoso o de Meissner se encuentra en la capa submucosa. Después vamos a ver cómo es que accionan estos plexos, qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro, ¿sí? Que pertenecen al sistema nervioso entérico, ¿sí? Que es este segundo cerebro que yo les decía, que hace muchas de las funciones, las hace independientemente de lo que es el sistema nervioso central. Pero hay algunas que sí tienen que estar reguladas, obviamente, por alguien. Luego, acá estamos con el peritoneo, que es el que yo les decía. Esta capa es la serosa más grande, es la membrana más grande de todo el cuerpo, ¿sí? Eh, el peritoneo está compuesto por tejido conectivo areolar. Se estructura en dos capas, ¿sí? Exterior o peritoneo parietal, recordemos que siempre cuando se habla de parietal es que está en contacto con una cavidad. ¿Y con qué cavidad está en contacto? Con la pared de la cavidad abdominal, porque recordemos que la gran mayoría de los órganos del sistema perdón, del aparato digestivo se encuentran en la cavidad abdominal. La cavidad abdominal, la que está por debajo del diafragma. Entonces decíamos, la capa externa del peritoneo se llama peritoneo parietal y es la que cubre, se adhiere a la pared de la cavidad abdominal. Después está la interna, que es el peritoneo visceral, que envuelve el intestino delgado y otros órganos del abdomen. Y este peritoneo visceral era el que nosotros después lo conocemos como serosa, la capa serosa, la capa más externa de lo que es el tracto digestivo. Y como en toda cavidad virtual, como la cavidad pericárdica, la cavidad pleural, existe la cavidad peritoneal, que se encuentra entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Y en esta cavidad, obviamente, tiene que circular un líquido que se llama líquido peritoneal, ¿sí? Este líquido peritoneal, en algunas enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, infecciones por bacterias o por virus, este líquido se vuelve nocivo para el cuerpo y desencadena la enfermedad que nosotros conocemos como ascitis. Ascitis. A-S-C-I-T-I-S. Ascitis. ¿Sí? Este peritoneo tiene repliegues. Si vemos acá, esta es la parte anterior del cuerpo, esta es la capa posterior. ¿Sí? Acá tenemos el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Y vieron que tienen este espacio chiquitito, esta es la cavidad peritoneal donde circula el líquido peritoneal. ¿Sí? Este peritoneo tiene 5 repliegues, ¿sí? Y lo que hace es que este peritoneo sostiene algunos órganos del sistema, perdón, del aparato digestivo. Hay algunos órganos que se encuentran en la pared posterior, perdón, sí, en la pared posterior del abdomen. O sea, en la pared posterior del abdomen, como es el páncreas y los riñones. Y esos órganos se los conoce como retroperitoneales. Retro, porque están detrás, peritoneal, detrás del peritoneo. Órganos retroperitoneales como el páncreas y los riñones. ¿Sí? Vamos a hablar rapidito de lo que son estos repliegues, ¿sí?
tenemos el epiplón mayor, ¿sí? El epiplón mayor es la hoja más grande del peritoneo y cae sobre el colon transverso. Cae sobre el colon transverso y cubre el intestino delgado como un delantal, ¿sí? Como un delantal adiposo, porque esta cavidad, este peritoneo, está compuesto mucho por tejido graso, ¿sí? Entonces, cae sobre el colon transverso y cubre el intestino delgado como si fuera un delantal de cocina, ¿sí? Está compuesto por dos hojas que se pliegan en sí mismas y forman en total cuatro capas. Se extiende hacia abajo y por delante del intestino delgado, luego vuelve, asciende y se inserta en el colon transverso. El epiplón mayor puede observarse una considerable cantidad de tejido adiposo. ¿Y qué pasa con este epiplón mayor? ¿Vieron que existe el dicho esto de la barriga o la panza cervecera? Bueno, es porque este epiplón mayor crece y hace ese bulto lo que es la panza o la barriga, mal llamada, y que uno le dice cervecera. Es porque se ensancha este epiplón mayor. Este epiplón mayor tiene ganglios linfáticos, muchos ganglios linfáticos, tiene vasos sanguíneos vasos sanguíneos y ganglios linfáticos, porque colaboran con los macrófagos y las células plasmáticas que producen anticuerpos para combatir y limitar las infecciones en el sistema, perdón, en el aparato digestivo. Luego tenemos, acá no se ve, me parece, no, acá no se ve. Capaz que lo vamos a ver más adelante cuando veamos hígado, veamos el ligamento falciforme, que une al hígado a la pared abdominal anterior. Pared abdominal anterior. Pared abdominal anterior. Pared abdominal posterior. Este ligamento falciforme une al hígado a la pared anterior de la cavidad abdominal y al diafragma también, ¿sí? Y el hígado es el único órgano digestivo que está unido a la pared abdominal anterior. El resto están, la gran mayoría, la parte media o en la parte retroperitoneal, como se le decía perdón, los riñones y el páncreas. Después tenemos el epiplón menor, que es este que vemos acá. Después vean bien los dibujos en el tórtor, así, para entender bien esto. El epiplón menor surge como dos hojas de la serosa del estómago y el duodeno y se extiende hasta el hígado. Este contiene algunos ganglios linfáticos, ¿sí? Surge como dos hojas de la serosa del estómago y el duodeno. Estómago, duodeno, la capa serosa, surge, se desprende una parte y se convierte en lo que es el epiplón menor. Es como, por ejemplo, cuando veíamos esqueleto y muscular. Vieron que el hueso, su parte externa, está cubierto por una membrana que se llama periósteo. Este periósteo se continuaba con lo que era el músculo, y ya el músculo se llamaba de otra forma esta membrana, ¿sí? No sé si recordarán. Bueno, esto pasa lo mismo. Estómago y duodeno, su serosa se continúa y pasa a ser el epiplón menor. Después tenemos el mesenterio. Mesenterio o meso, recordemos que es medio, como mesotelio. No hay que confundir mesotelio con mesenterio, son dos cosas distintas. Es una hoja de peritoneo con aspecto de abanico, dice el libro. Y un intestino delgado une al intestino delgado a la pared abdominal posterior. Une al intestino delgado a la pared posterior, el mesenterio, ¿sí? Está cubierto por tejido adiposo,
envuelve al tejido, al intestino delgado, tiene muchos vasos sanguíneos también, ¿sí? Y luego tenemos al último repliegue que es el mesocolon. El mesocolon recibe este nombre porque une al intestino delgado. Colon, recordemos que hace alusión a lo que es intestino grueso. Perdón, intestino grueso, no intestino delgado. Mesocolon. Este último repliegue, mesocolon, tiene ese nombre porque une al intestino grueso a la pared abdominal posterior también. Contiene vasos sanguíneos y linfáticos. El mesenterio y mesocolon fijan el intestino en su posición. Los fijan, porque imagínense si estos órganos no estuvieran fijados, cuando uno empieza, cuando empieza la digestión, que uno ve que se empiezan a mover los intestinos andarían como si fuera una gelatina para acá, para allá, para acá. Entonces, estos, este mesocolon y mesenterio, lo, eh, al colon, al intestino grueso, al colon, lo sujetan, ¿sí? Pero permite, no lo sujeta de forma estática, sino que también permite que los movimientos, porque tiene el intestino grueso se tiene que contraer, ¿sí? Para mezclar e impulsar el contenido a lo largo del tubo digestivo, ¿sí? Bien, esto es lo que es peritoneo. Bueno, el aparato digestivo, dice acá, degrada los alimentos de manera que las células del cuerpo puedan absorberlas y utilizarlas. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que no, el aparato digestivo no distingue de alimentos, no distingue de una milanesa de una, no sé, de una lechuga? Lo que distingue el aparato digestivo son nutrientes, nutrientes. Habrán visto seguramente en otra materia que los nutrientes se separan en macronutrientes y en micronutrientes. Los macronutrientes son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas. Los micronutrientes son los minerales, las vitaminas, etc. Entonces, el aparato digestivo no distingue alimentos, distingue nutrientes, ¿sí? Y tiene que, estos macronutrientes, tiene que romperlos para que las células las puedan aprovechar, estos nutrientes. Si no, no podrían, ¿sí? Por eso los puede absorber y utilizar. Y las funciones que tiene este sistema digestivo son seis. Seis. La primera es la ingestión. ¿Qué es la ingestión? ¿Qué es la ingestión? Introducir la comida en la boca. Eso es ingestión. Introducir la comida en la boca, ya sean alimentos sólidos o líquidos. Secreción. ¿Qué secreta? Se secretan alrededor de todos los órganos del aparato digestivo, secretan alrededor de unos 7 litros de agua, ácido, ácido clorhídrico, buffer, que son sustancias amortiguadoras, y enzimas hacia la luz, o sea, hacia el espacio interior del tubo digestivo. Secreta agua, ácidos, sustancias amortiguadoras y enzimas, ¿sí? Después tiene una función de mezcla y propulsión. ¿Qué significa? Que la comida pasa a través del tubo digestivo. Y esto se logra gracias a las contracciones y relajaciones alternadas que hace el músculo liso, ¿sí? En esto el alimento se mezcla con las secreciones y son propulsados desde la boca hacia el ano para desechar lo que no les sirve. Y la capacidad de mezclar y transportar la sustancia en toda su longitud, en toda la longitud de las disciplinas, se llama motilidad, ¿sí? Después tiene una función, perdón, de digestión. ¿Qué significa la digestión? Es la degradación mecánica y química de estos alimentos, de la comida, para que se conviertan en moléculas más chicas, para que sean aprovechadas por las células. Después tiene también una función de absorción. ¿Qué absorbe?
Pasaje de los productos digeridos desde el tubo digestivo hacia la sangre y la linfa. Absorción. Bueno, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, van a absorber agua y muchos nutrientes y los van a pasar desde ese órgano hacia el líquido intersticial y el líquido intersticial van a pasar a las, perdón, del líquido intersticial van a pasar a los capilares sanguíneos y los capilares sanguíneos se van a distribuir por todo el cuerpo para que las células aprovechen estos nutrientes. ¿Sí? Y la última es la defecación. ¿Sí? La defecación es la eliminación de heces que se forman con todos los contenidos de desecho, todo lo que no les sirve al cuerpo, ¿sí? Hacia el exterior. Esas son las 6 eh, funciones del sistema de lo que es el aparato digestivo, ¿sí? Bien, acá tenemos que hablar de la cavidad bucal o de la boca. La cavidad bucal está limitada, tiene mejillas, tiene un paladar duro, ¿sí? Un paladar blando y contiene la lengua también. La lengua es un órgano digestivo accesorio y esta lengua está compuesta por músculo esquelético y cubierto de una mucosa. La lengua es un músculo esquelético. Y como es un músculo esquelético, es de acción voluntaria. O sea, nosotros decidimos mover la lengua, sacarla, meterla, hacer lo que sea, ¿sí? Entonces, recordemos, la lengua es un órgano digestivo accesorio, está compuesto por un músculo esquelético y está cubierto por una mucosa. Este músculo esquelético que es la lengua. Los dientes, también órganos accesorios del aparato digestivo. Los dientes colaboran con la degradación física de los alimentos. ¿Cómo? Triturando el alimento, ¿sí? Mientras más se tritura el alimento, más secreción de saliva hay y mejor se lubrica ese bolo alimenticio. Recordemos que cuando nosotros ingerimos comida y ya estamos en la fase donde se está mezclando saliva, está entrando en juego la lengua, los dientes y demás, eso se llama bolo alimenticio en la parte de la cavidad bucal y en la parte esofágica. Luego ya en estómago se va a llamar de otra forma ese bolo alimenticio, ¿sí? Las glándulas salivales secretan saliva, como lo dice su nombre, son glándulas salivales, secretan saliva, que esta saliva que hace lubrica los alimentos e empieza con con la ingestión química, ¿sí? La digestión química, perdón. La digestión química, entendamos que son esos procesos donde hay sustancias que contienen enzimas que degradan sustancias grandes en sustancias más pequeñas. Eso es lo que sería la digestión química. Entonces las glándulas salivales secretan saliva a la cavidad bucal que lubrica los alimentos que ingresan e inician la digestión química. Hay dos grandes grupos de glándulas salivales. Están las mayores, que son las que más conocidas son, y las menores. Entre las mayores tenemos la parótida, que es la que cuando se inflama se llama parotiditis o papera, como uno lo conoce. Está la submaxilar, que se encuentra por debajo del hueso maxilar, y la sublingual, que se encuentra por debajo de la lengua. Y dentro de las glándulas salivales menores está la labial, la bucal, la palatina y la lingual. Estas son mucho más pequeñas. Esta saliva dice que está compuesta en un 99,5% de agua y un 0,5% de solutos. Estos solutos son iones, sustancias orgánicas, mucus, inmunoglobulina A, enzimas lisosima. ¿Qué son las enzimas lisosimas? Son esas bactericidas. Bactericidas que significa que matan bacterias. Y también produce saliva. Dentro de ellos tiene amilasa salival,
Esta pilasa salival, como su nombre dice, va a actuar sobre el almidón para degradarlo y la lipasa lingual, que se encarga de la digestión de los triglicéridos. Pero esta lipasa lingual no se va a activar en ese momento, sino hasta en la parte cuando está en el estómago el alimento. La amilasa salival sí, comienza a actuar apenas nosotros ingerimos algo que tenga almidón y empieza a degradarlos desde ahí. Bueno, la lengua, los dientes, las glándulas salivales, como decimos, son los órganos digestivos accesorios que se hacen en la cavidad bucal y sus inhibiciones. El resto de los órganos accesorios, hígado, vesícula biliar, páncreas, no entran en contacto con los alimentos, sino que secretan sustancias que pasan a este tubo digestivo y contribuyen a la degradación química de estos alimentos. Las contracciones musculares del tubo digestivo degradan físicamente a los alimentos y los propulsan a lo largo del tubo digestivo desde el esófago hasta el ano. Bien, vamos a parar un poquito acá, vamos a tomarnos un recreo.